Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes. La jugada maestra que redefinió el mercado de pases, una historia con giros inesperados y un final que te dejará sin aliento. Aquí está la noticia que todos estaban esperando, pero que nadie se atrevía a narrar con la crudeza y el detalle que se merece. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te traemos la bomba que paralizó al fútbol argentino. Esto es un terremoto, amigos, y la primera onda expansiva se sintió con una fuerza inusitada. La voz que se escuchó fuerte y claro, la que nos dejó a todos boquiabiertos, fue la que reveló el plan para la llegada del tapado más grande del mercado. El que nadie, absolutamente nadie, tenía en la mira. Se hablaba de regresos, de promesas de las inferiores, de jugadores que estaban en la órbita de siempre. Pero el muñeco Gallardo, fiel a su estilo, tenía unas bajo la manga, un nombre que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud: Igor Jesús, el delantero brasileño que dejará el Brasileirao para venirse a River. Pero esto no es todo, porque la noticia de Igor Jesús, que ya es una bomba, no viene sola. Espera a conocer el segundo movimiento del muñeco, el que va a terminar de confirmar el terremoto que se vive en River. Y es que el muñeco, fiel a su estilo, sabe que la ofensiva necesita un refuerzo de peso. No es un capricho, no es una moda, es una necesidad imperiosa. La situación de Borja, que no termina de consolidarse, y los vaivenes del equipo, fueron la primera señal de que se venía un cambio. Y en lugar de lamentarse, de esperar a que la situación se resuelva, activó un plan B que solo él podía idear. Un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría. La historia del tapado, el secreto del Brasileirao. La historia, la que realmente te hará entender el porqué de esta bomba, tiene un solo protagonista en el ojo de la tormenta: la delantera de River. Pero en el epicentro del sismo, el nombre que resuena es el de Igor Jesús. Se trata de un delantero de 23 años, con un físico impresionante y una potencia que hizo estragos en el Brasileirao. A diferencia de otros delanteros de su edad, Igor no es un simple goleador de área. Es un atacante completo, un 9 moderno que sabe moverse en espacios reducidos, que puede pivotear y que, con una sola jugada, puede desarmar una defensa. En la última temporada, sus estadísticas son demoledoras. Marcó 15 goles y dio 7 asistencias en 25 partidos, cifras que lo convierten en una de las revelaciones del campeonato. Su gran potencia física y, sobre todo, su excepcional juego aéreo, lo convierten en una amenaza constante. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la negociación no fue un simple sondeo. El representante de Igor Jesús ya habló con River y planean su vuelta. Y el principal interesado, el que movió los hilos, no fue otro que el propio muñeco Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor delantero de su generación. La historia de Igor Jesús es la de un joven talento que tuvo que emigrar para encontrar su camino, y que ahora, con un gran rendimiento, tiene la oportunidad de volver a casa. Su regreso no es solo un fichaje, es una apuesta estratégica que le dará al cuerpo técnico de River la variante que tanto necesitaba. Es una historia de redención para un jugador que, si bien se fue, demostró que tiene las cualidades para triunfar en el club. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. El plan B de Gallardo, la salida de Borja y la irrupción de un tapado. La historia, que se extendió por semanas en un silencio de radio que pocos entendieron, tiene un punto de quiebre definitivo. La situación de Miguel Ángel Borja, que te adelantamos que venía complicada, se rompió por completo. El portazo que te contamos fue real, pero lo que no sabías es lo que se dijo detrás de esa puerta cerrada. Fuentes confiables nos aseguran que, en esa última reunión, el representante de Borja fue contundente: o le dan lo que pide, o se va. La dirigencia, que hasta ese momento se había mantenido firme, sintió el golpe. El pedido, insólito para el club, era que Borja fuera el jugador mejor pago de todo el plantel. Pero lo más fuerte llegó cuando el representante sacó una lista con los sueldos de los jugadores más importantes del equipo. Acá están los números. Él vale más que todos ellos, aseguró, y puso el dedo en la llaga. La ambición desmedida del jugador chocó de frente con la filosofía de austeridad de Gallardo. Y el muñeco, que no se casa con nadie, le puso un ultimátum. En mi equipo juega el que quiere estar, no el que pide más, sentenció, según una fuente cercana al cuerpo técnico. Y con la salida de Borja como una realidad cada vez más inminente, el muñeco movió la segunda ficha de su tablero de ajedrez. Una ficha que muchos pensaron que era un sueño imposible, pero que Gallardo, con su mente maestra, convirtió en una realidad.
La llegada de Santiago Sosa. Sí, el pibe que se fue de Racing al club que ama. La negociación, que parecía un callejón sin salida por el enojo de la academia, tuvo un giro dramático cuando Gallardo entró en acción. La historia, que se mantuvo en un hermetismo total, tuvo su momento más emotivo cuando el muñeco descolgó el teléfono y le hizo una videollamada a Sosa. La charla, que duró poco más de una hora, fue a lo Gallardo en estado puro. Directa, sin vueltas, sin adornos. Le habló del proyecto, de la exigencia, de la presión. Le dijo que en River no había lugar para los mediocres, para los que no se comprometían, para los que no dejaban la piel en cada pelota. Le habló de la hinchada, de la mística, de la camiseta. Sos, de todos los jugadores que probé, el único que encaja en el ADN que yo quiero para mi defensa. Vos tenés el ADN de River. Por eso te quiero, por eso te necesito. Si crees que el muñeco está siempre un paso adelante, deja un like y compartí este video con ese amigo que necesita saber esta noticia. El desenlace y el futuro que se escribe hoy. La historia ha sido contada. La salida de Borja, el regreso de Igor Jesús y el posible arribo de Santiago Sosa son mucho más que simples fichajes, son la confirmación de un plan maestro. Una jugada de ajedrez en la que el club sacrifica un presente brillante para construir un futuro glorioso. Es un golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones, un mensaje a todo el continente. River no solo compra talento, lo forma y lo recupera. Ahora la pelota está de su lado. ¿Qué opinas de esta jugada de River? ¿Serán Igor Jesús y Sosa los héroes que el Monumental necesita? ¿O el riesgo será demasiado grande? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compartí este video con todos tus amigos. Porque la verdad, siempre, termina saliendo a la luz. El final del misterio que paralizó al fútbol argentino ha llegado. La segunda parte de la consumación del plan maestro de Gallardo. El sismo que se sintió en el Monumental no fue un evento aislado. Fue el primer eco de una operación secreta, la verdad detrás de la bomba de River que nadie te contó. Lo que estás a punto de leer es la continuación épica de un relato que redefinió la forma en que se hacen los negocios en el fútbol. Si creías que ya sabías toda la historia, prepárate para quedarte sin aliento, porque los detalles que te vamos a revelar ahora son tan sorprendentes que harán que todo lo que leíste antes parezca una simple anécdota. Esto no es una noticia, es el desenlace de un plan secreto que se gestó en las sombras, una jugada tan audaz, tan arriesgada, que solo un estratega como Marcelo Gallardo podría haber imaginado. La trama, que se extendió por semanas en un silencio de radio que pocos entendieron, tiene un punto de quiebre definitivo. La historia que te habíamos contado, esa de Federico Girotti y Santiago Sosa, era el preludio de un plan mucho más grande. La primera onda expansiva, la que todos vivieron en directo, fue la venta de Miguel Ángel Borja. La noticia, un puñal al corazón de los hinchas que lo veían como el goleador del equipo, fue el primer paso de un plan que nadie, absolutamente nadie, entendió en su momento. Pero lo más fuerte llegó cuando el club reveló que la millonaria venta de Borja no era solo para sanear las arcas, sino para liberar el cupo de un delantero que ya tenía nombre y apellido, Federico Girotti. Una jugada de ajedrez donde se sacrificó un presente goleador por un futuro que promete ser una máquina de hacer goles. Pero la historia no termina ahí, amigos. Porque la dirigencia, en una jugada tan audaz como la primera, le dio al muñeco los dos jugadores que él realmente necesitaba para completar el equipo de sus sueños. El dinero de la venta de Borja fue la llave para abrir dos puertas que hasta ese momento parecían imposibles, la del defensor que le quitarán a Racing, Santiago Sosa, y la del delantero que River necesitaba como agua en el desierto, Federico Girotti. Una jugada que no tiene precedentes, una apuesta por el futuro, un mensaje para el resto de los equipos. River va por todo, no importa el sacrificio que deba hacer. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría. La traición a la academia, el infierno de Avellaneda. Mientras en River se celebraba la noticia de la llegada de Girotti, en Racing se vivía un verdadero infierno. La noticia de que River iba a ir a la carga por Santiago Sosa cayó como una bomba en Avellaneda. El club, que se había ilusionado con el defensor que se había ido de la cantera de River, se sintió traicionado, humillado. Se nos fue un patrimonio, nos robaron un jugador, esto es una traición, son algunas de las frases que se escuchan en los pasillos de Racing. La dirigencia de Racing, por su parte, se defendió, asegurando que hizo todo lo posible para retenerlo. Pero la verdad es que el jugador, con el sueño de volver a su casa, no quiso escuchar ninguna propuesta. Para los hinchas de Racing, la herida va a tardar mucho en sanar. Y Gallardo, con su mente maestra, supo cómo aprovechar la situación. La negociación, que se mantuvo en un hermetismo total, tuvo un solo artífice, Marcelo Gallardo. Lo habló,
lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor defensor de su generación. Y aquí es donde todo cambió, porque el muñeco, sabiendo que el defensor necesitaba reforzar la defensa, puso sus ojos en Sosa. Un jugador que, por su calidad y su juventud, podría ser la solución a un problema que River tiene en la defensa y en la generación de juego. La negociación con Sosa, que se mantuvo en un hermetismo total, tuvo un solo artífice, Marcelo Gallardo. Lo habló, lo sedujo, lo convenció, nos cuenta una fuente, y no solo eso, sino que le prometió que si venía a River, lo iba a convertir en el mejor defensor de su generación. El regreso del guerrero, el golpe final. La confirmación del pase de Federico Girotti y la negociación por Santiago Sosa es la prueba de que el muñeco no se detiene, de que su visión va más allá de lo evidente, de que su ambición es insaciable. La llegada de Girotti es un mensaje claro para el resto de los equipos. River no solo va a competir por los títulos en la cancha, sino que también lo va a hacer en el mercado de pases. Y lo va a hacer con inteligencia, con audacia, con una estrategia que, a veces, parece inalcanzable. Y el debate sobre la posible llegada de Santiago Sosa es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo, una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La posible llegada de Sosa es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club más grande de América. La historia ya se escribió. Los protagonistas ya están en sus nuevos roles. Pero el debate recién empieza. Las redes sociales están que arden. Las radios y la televisión no paran de hablar del tema. El hincha, el de a pie, el que vive de pasiones, se dividió. Los de River, ilusionados con el futuro. Los de Racing, con el sabor agridulce de un trueque que les dio algo que necesitaban, pero les quitó lo que más querían. Y los de Olympiacos, furiosos por un golpe que no vieron venir. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se cerrará el pase de Sosa? ¿Qué pasará con Borja? ¿Girotti será el goleador que River necesita? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compartí este video con todos tus amigos. Porque la verdad, siempre, termina saliendo a la luz. Esto es un terremoto, amigos, y la primera onda expansiva se sintió con una fuerza inusitada. La voz que se escuchó fuerte y claro, la que nos dejó a todos boquiabiertos, fue la que reveló el plan para la llegada del tapado más grande del mercado. El que nadie, absolutamente nadie, tenía en la mira. Se hablaba de regresos, de promesas de las inferiores, de jugadores que estaban en la órbita de siempre. Pero el muñeco Gallardo, fiel a su estilo, tenía unas bajo la manga, un nombre que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud: Igor Jesús, el delantero brasileño que dejará el Brasileirao para venirse a River. Pero esto no es todo, porque la noticia de Igor Jesús, que ya es una bomba, no viene sola. Espera a conocer el segundo movimiento del muñeco, el que va a terminar de confirmar el terremoto que se vive en River. Y es que el muñeco, fiel a su estilo, sabe que la ofensiva necesita un refuerzo de peso. No es un capricho, no es una moda, es una necesidad imperiosa. La situación de Borja, que no termina de consolidarse, y los vaivenes del equipo, fueron la primera señal de que se venía un cambio. Y en lugar de lamentarse, de esperar a que la situación se resuelva, activó un plan B que solo él podía idear. Un plan que se mantuvo en el más estricto de los secretos y que hoy, finalmente, podemos revelar en toda su magnitud. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete, deja like y contanos en los comentarios tu teoría. El plan, la salida de Borja y el regreso del goleador. La historia, la que realmente te hará entender el porqué de esta bomba, tiene un solo protagonista en el ojo de la tormenta: la delantera de River. Pero en el epicentro del sismo, el nombre que resuena es el de Miguel Ángel Borja. Mientras la hinchada se ilusionaba con su cuota goleadora, la dirigencia, con una frialdad y una visión estratégica que pocos entendieron, tomó la decisión de venderlo. La oferta desde Arabia era irrechazable, una cifra millonaria que le da a River el oxígeno financiero que necesitaba para no solo sanear sus cuentas, sino para ir por el jugador que realmente hacía falta. Borja, un goleador excepcional, era la pieza que se sacrificaba en el tablero para garantizar un futuro glorioso. La venta de Borja no es una derrota, es una apuesta por el futuro. Es la demostración de que el club, por encima de las individualidades, prioriza el proyecto a largo plazo. Y con el dinero de la venta, la dirigencia activó la segunda fase del plan: el regreso de Federico Girotti. El delantero que dejó la cantera millonaria y que,
A fuerza de goles en otros equipos, ha logrado que River vuelva a posar sus ojos en él. Girotti es un delantero de área, un tanque que sabe moverse en espacios reducidos. Su gran potencia física y, sobre todo, su excepcional juego aéreo, lo convierten en una amenaza constante. A diferencia de los delanteros que ya tiene el plantel, Girotti ofrece una variante fundamental. Un atacante que puede aguantar la pelota de espaldas, que puede definir con un remate potente y que puede ser la referencia en el área cuando el partido se cierra. La historia de Girotti es la de un joven talento que tuvo que emigrar para encontrar su camino, y que ahora, con un gran rendimiento, tiene la oportunidad de volver a casa. Su regreso no es solo un fichaje, es una apuesta estratégica que le dará al cuerpo técnico de River la variante que tanto necesitaba. Es una historia de redención para un jugador que, si bien se fue, demostró que tiene las cualidades para triunfar en el club. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. El plan B de Gallardo, la salida de Borja y la irrupción de un tapado. La historia, que se extendió por semanas en un silencio de radio que pocos entendieron, tiene un punto de quiebre definitivo. La situación de Miguel Ángel Borja, que te adelantamos que venía complicada, se rompió por completo. El portazo que te contamos fue real, pero lo que no sabías es lo que se dijo detrás de esa puerta cerrada. Fuentes confiables nos aseguran que, en esa última reunión, el representante de Borja fue contundente. O le dan lo que pide, o se va. La dirigencia, que hasta ese momento se había mantenido firme, sintió el golpe. El pedido, insólito para el club, era que Borja fuera el jugador mejor pago de todo el plantel. Pero lo más fuerte llegó cuando el representante sacó una lista con los sueldos de los jugadores más importantes del equipo. Acá están los números. Él vale más que todos ellos, aseguró, y puso el dedo en la llaga. La ambición desmedida del jugador chocó de frente con la filosofía de austeridad de Gallardo. Y el muñeco, que no se casa con nadie, le puso un ultimátum. En mi equipo juega el que quiere estar, no el que pide más, sentenció, según una fuente cercana al cuerpo técnico. Y con la salida de Borja como una realidad cada vez más inminente, el muñeco movió la segunda ficha de su tablero de ajedrez. Una ficha que muchos pensaron que era un sueño imposible, pero que Gallardo, con su mente maestra, convirtió en una realidad. La llegada de Santiago Sosa. Sí, el pibe que se fue de Racing al club que ama. La negociación, que parecía un callejón sin salida por el enojo de la academia, tuvo un giro dramático cuando Gallardo entró en acción. Si crees que el muñeco está siempre un paso adelante, deja un like y compartí este video con ese amigo que necesita saber esta noticia. El desenlace y el futuro que se escribe hoy. La historia ha sido contada. La salida de Borja, el regreso de Igor Jesús y el posible arribo de Santiago Sosa son mucho más que simples fichajes, son la confirmación de un plan maestro. Una jugada de ajedrez en la que el club sacrifica un presente brillante para construir un futuro glorioso. Es un golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones, un mensaje a todo el continente. River no solo compra talento, lo forma y lo recupera. Ahora la pelota está de su lado. ¿Qué opinas de esta jugada de River? ¿Serán Igor Jesús y Sosa los héroes que el Monumental necesita? ¿O el riesgo será demasiado grande? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compartí este video con todos tus amigos. Porque la verdad, siempre, termina saliendo a la luz.